Como les comentaba, vamos a seguir hablando de Estados Unidos porque este lunes el Tribunal Supremo de ese país dictaminó que el expresidente Donald Trump no puede ser procesado por actos cometidos durante su tiempo como jefe de Estado. Sin embargo, el Supremo señaló que sí puede ser procesado por hechos privados y devolvió a un tribunal inferior la decisión de catalogar actos oficiales de no oficiales. Una cuestionada decisión tanto por los demócratas como también al interior del mismo tribunal. Vamos a profundizar más y para ello estamos con Héctor Gómez Peralta, doctor en Ciencias Políticas y máster en Política Criminal, autor de varios artículos científicos sobre cuestiones constitucionales de Estados Unidos. Héctor, te agradecemos estar con nosotros en France 24. Buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa. Gracias a ti por estar con nosotros. Héctor, empecemos por el punto más controversial del fallo. ¿Cómo se separan los actos oficiales de los no oficiales? ¿Qué tan subjetiva puede ser esta decisión? Bueno, la Corte dijo que hay 3 diferentes tipos de actos que pueden realizar un presidente, no solo 2, y cada uno de ellos le corresponde una diferente protección constitucional. Los primeros son los actos oficiales centrales, o que son el núcleo de las responsabilidades que la Constitución y el Congreso le han conferido a la presidencia de forma explícita, como dirigir a las Fuerzas Armadas, dirigir la maquinaria de la Administración Pública Federal, dirigir la política exterior, vetar leyes del Congreso o dar indultos en casos federales. Este tipo de acciones son las que se consideran el corazón o funciones básicas de la institución presidencial y cuentan con inmunidad. O sea, un presidente no puede ser juzgado y mucho menos condenado por algo relacionado con lo que acabo de mencionar. Pero la Corte en su sentencia de ayer dijo que existen actos presidenciales que también son oficiales, pero que no son considerados básicos o nucleares para que un presidente cumpla con sus funciones inherentes a su cargo. La Corte no explicitó cuáles son esos actos no oficiales no primarios, pero sí dijo en su sentencia que los presidentes pueden ser procesados criminalmente por ello, lo que significa que para casos concretos, los fiscales y los procuradores tienen que argumentar y proveer pruebas ante los tribunales de que aquello de lo que acusan a un presidente no se trata de una acción inherente a sus funciones constitucionales y que la presidencia no se vería impedida de operar de algún modo si los presidentes no tomaran decisiones de ese tipo. Y por último están los actos presidenciales no oficiales, por ejemplo, sus interacciones con ciudadanos civiles o empresas privadas. Si un presidente golpea o apuñala a alguien, eso no es parte de ningún acto oficial presidencial y no tiene ninguna inmunidad. O incluso interacciones del presidente con otros funcionarios para realizar acciones fuera de lo que se espera del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, recibir dinero como soborno, esos no son actos oficiales según la sentencia de la Corte del día de ayer. No cuentan con ninguna inmunidad o protección constitucional. Claro, pero esos ejemplos son bien definitorios de lo que es oficial y lo que no sería oficial para una inmunidad constitucional, ¿verdad? Pero también hay algunos casos en donde la línea es bastante delgada respecto de lo que podría considerarse como oficial y no oficial. En ese caso, el Tribunal Inferior tiene que... ¿Cómo llega a tomar esta decisión? ¿Tiene que argumentar, presentar pruebas y cuál es la tarea específica que ellos tienen? Son los procuradores y los fiscales los que necesitan probar su caso y convencer al juez. No creó la Suprema Corte los criterios, sino que es parte de la discrecionalidad y de la prerrogativa del juez la juez de distrito aceptar los argumentos de la Procuraduría o de la Fiscalía. Ok. Héctor, que los expresidentes tengan inmunidad absoluta por actos realizados en su periodo de ejercicio, como declaró el presidente del Tribunal Supremo, ¿no pone en riesgo, crees tú, el poder y el alcance de la ley ante un nuevo gobierno de Trump o de las siguientes administraciones futuras? Si uno lee sin pasión política o fobias partidistas el documento de la sentencia que se emite, uno descubre desde las primeras páginas que ese fallo nunca da inmunidad absoluta al presidente para todos los casos. Yo no veo en la sentencia de ayer la creación de una presidencia por encima de la ley como oído que acusan los demócratas, porque la Suprema Corte aclaró que en todos los casos, incluyendo los casos oficiales esenciales, es prerrogativa del Congreso hacerle juicio político a los presidentes. Eso viene en el artículo 2 de la Constitución, sección 4, que dice con claridad qué casos se aplican para hacerle impeachment a los presidentes. Se trata de casos de traición, sobornos y altos crímenes. Lo que sí veo es que la Suprema Corte ha fijado una vara muy alta para que los fiscales y procuradores que quieran procesar expresidentes van a tener que probar que de lo que ellos están acusando no son actos esenciales al cargo presidencial. Y eso es muy difícil de probar.
Tú justamente, Víctor, hablabas de la Constitución en tu respuesta de recién. ¿De qué manera crees tú que esta inédita decisión atenta o no contra la Constitución de Estados Unidos hoy en día? Con el fallo de ayer, en el caso de Trump regresa a la Corte de Distrito de la juez Ketanji. Ella tendría que decidir si cada una de las acusaciones contra Trump fueron o no actos oficiales. Pero es importante que tu auditorio conozca que la Constitución de Estados Unidos no se integra solo por la letra escrita, sino principalmente por todas las sentencias que a lo largo de la historia de la Suprema Corte ha emitido para interpretar el texto constitucional. En ese sentido, la decisión de ayer de la Suprema Corte no creó la inmunidad presidencial de la nada, como oía varios analistas el día de ayer, sino que ese concepto, el de inmunidad presidencial, tiene unas raíces muy profundas en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional. Para darnos una idea de esto, el origen de la inmunidad presidencial y del privilegio ejecutivo como elementos constitucionales data de un caso de 1804, es decir, de hace 220 años. En ese caso es citado como fuente de autoridad por la Corte en la sentencia de ayer, y en esa ocasión la Suprema Corte le negó al entonces presidente Thomas Jefferson inmunidad absoluta que él clamaba tener. Pero en esa misma sentencia la Corte reconoció la existencia de la inmunidad presidencial, solo que aclaró que no cubría todos los casos. Pero los alcances y los límites de esa inmunidad presidencial no fueron aclarados en ese entonces, sino que, como suele pasar casi siempre, eso se ha ido esclareciendo a lo largo del tiempo, a través de muchas sentencias, como las de ayer. Podría citar varias sentencias de la Corte a lo largo de la historia. La Suprema Corte ha aclarado lo que significa el concepto de inmunidad presidencial. Por ejemplo, ejemplo rápido, en 1982 en Nixon contra Fitzgerald la Corte dijo que los presidentes tienen inmunidad absoluta contra demandas de carácter civil. En el 97 en Clinton contra Jones la Corte hizo la precisión de que la inmunidad no aplica para casos civiles que hayan sucedido antes de que los presidentes tomaran sus cargos. O sea, lo que quiero explicar es cómo la decisión de ayer no inventó la inmunidad presidencial, sino que dejó claro que para casos criminales también aplica siempre y cuando se trate de actos oficiales. Y aún así, no en todos los casos, sino solo en aquellos que atañen a funciones esenciales y básicas de la institución presidencial. Los jueces de la Suprema Corte saben, y lo han dicho de forma explícita, que sus decisiones generan precedentes que le dan forma a la Constitución por décadas, incluso generaciones. Por eso no se fijaron tanto en los elementos particulares del caso de Trump para emitir su sentencia, y más en las consecuencias que para el sistema político en el futuro traería el tener presidentes temerosos de que al terminar su mandato puedan ser enjuiciados por sus rivales políticos por cada decisión controvertida que tomaron.